Hola a todos, esta es la novena reunión. Vamos a, de acuerdo al programa, a dar el último enfoque tecnológico que habíamos anticipado para considerar las teorías y la producción de conocimiento. Y en este caso corresponde al enfoque tecnológico. Quisiera hacer dos precisiones antes de comenzar la exposición de este enfoque. La primera, que la tecnología como tal, como enfoque tecnológico, es algo muy reciente, visto los tiempos históricos. Para fijar una fecha un poco arbitraria, pero comienza en 1875 con la producción industrial de electricidad y con la producción industrial de anilinas para el teñido de tejidos, respectivamente en Estados Unidos el primero y el segundo desarrollo tecnológico en Alemania. Es decir, que es muy, muy reciente y no es incompatible con el hecho de que con natural al hombre, a la definición de hombre, no solo poseer lenguaje, sino también técnica. El hombre se caracteriza por ser capaz de construir y disparar un arco con una flecha, de valerse de técnicas, de artefactos técnicos de este tipo para desarrollarse, sobrevivir e ir mejorando su adaptación al medio. La técnica, vuelvo a insistir, está desde el origen del hombre, forma parte de la definición del hombre. Alguien es humano si tiene técnica, por lo menos es una característica necesaria. En segundo lugar, quisiera recalcar también algo que a veces cuesta a quien no está en este tipo de literatura y de enfoques visualizar, y es que uno une técnica con aparatos, con cosas materiales que incorporan tecnología como las computadoras, los relojes, los automóviles, etcétera, etcétera. Pero las tecnologías también pueden ser inmateriales, en el sentido, por ejemplo, de un sistema educativo. La educación es una técnica, no solamente una técnica, sino una tecnología. Y también es una tecnología, por ejemplo, la que utiliza el psiquiatra cuando nos pone en un diván, nos sugiere que hablemos alrededor de algún tema y expresemos nuestros puntos de vista y nuestros sentimientos. Ahí no hay aparatos materiales como el televisor, como la pantalla de la computadora, circuitos electrónicos. Y también es una tecnología, van a ver ustedes. Dicho esto, entonces, procedamos a ver la tecnología. Vamos a seguir a Bunge. Ya lo hemos visto nosotros al principio de este seminario, cuando consideramos los conceptos muy generales epistemológicos que es necesario tener claro para luego meterse en los vericuetos y los enfoques según distintas escuelas. Y Bunge, eh, ya lo alabamos en esas primeras reuniones, es el más destacado de los epistemólogos eh, hispanos, hispanoamericanos, y también eh, habla castellana, es el autor más representativo, y fue uno de los primeros, por si fuera poco, que escribió a nivel internacional de la tecnología como un problema epistemológico, y uno de los problemas más importantes que tenía que afrontar y dar cuenta de la metodología y la epistemología. Bien, dicho esto, entonces permítanme compartir pantalla y vamos a presentar una serie de láminas. Ahora sí. Bunge tiene primariamente dos enfoques. Dos enfoques de la tecnología, y vamos a ver los dos. Para nosotros el más importante es el segundo. El primero
tiene que ver con una consideración de la tecnología como las teorías que llevan a la acción. Está unida íntimamente con las acciones por las cuales controlamos, modificamos el mundo. Por eso comienza, para encuadrar la tecnología, con la definición de acto racional. Un acto racional es aquel tipo de acto que es el acto, la acción, es máximamente adecuada para conseguir un objetivo que nos proponemos, y en segundo lugar, tanto el objetivo como los medios que utilizamos para llegar a ese objetivo son elegidos a la luz del mejor conocimiento disponible. Pero dentro de los actos racionales hay una subclase que son los actos máximamente racionales. Los actos máximamente racionales son aquellos en los que el mejor conocimiento disponible es, por lo menos parcialmente, el conocimiento científico. Y ahí encontramos la tecnología dentro de los actos máximamente racionales. Las teorías tecnológicas que están dirigidas a la acción, entonces, en general pueden ser de dos tipos: sustantivas y operativas. Las sustantivas son aquellas teorías dirigidas a la acción que se basan en teorías científicas. Por ejemplo, el diseñar, tomo el ejemplo de Boone, un piloto automático para un avión, se basa en teorías físicas, aerodinámicas, con las cuales se diseñan ese artefacto que guía manos libres, digamos así, para el piloto y que guía el avión a algún punto, a algún objetivo, a alguna meta. Estas generalmente son las teorías que estamos usualmente acostumbrados a advertir y que producen automóviles, máquinas para fábricas, destilerías, computadoras, relojes, etcétera, etcétera. Pero hay también un tipo de teorías mucho más vastas, pero más débiles en algún sentido, que se basan únicamente en la lógica y la matemática y se dirigen no a cosas, sino a sistemas de hombre, cosa o hombre máquina. Por eso se denominan teorías operativas. Tenemos en ciencias económicas, la quizá más representativa de todas, o hay dos actualmente, es la teoría de la decisión, la teoría de los juegos, la teoría operativa en vastos campos, no solamente el económico, y así siguiendo. Y llamamos teorías porque son conjuntos de enunciados que caracterizan acciones del tipo máximamente racional. Estas teorías, sean operativas, pero aún también las sustantivas, por supuesto, tienen algunas características comunes que están acá señaladas, y son estas. Se refieren a modelos, no a la realidad como tal, sino, muy bien claro, por ejemplo, en teoría de la decisión, en donde tenemos cursos de acción, tenemos situaciones que se escriben, donde se escriben valores, pero abstraemos aspectos distinguidos del proceso de decisión, no tomamos en cuenta las emociones y tantas otras cosas que están en el sujeto en el momento de decidir. Y esto en ese sentido ocurre como en la ciencia, ¿verdad? La ciencia siempre se caracterizó por no dar cuenta de la realidad plena tal cual es, porque es tan compleja que es inabordable, sino siempre su estrategia para progresar fue aislar variables destacadas, vínculos destacados, solamente algunos, y luego ir complejizando esos modelos cada vez más para acercarlos de una manera sintótica a la realidad entera y compleja. La tecnología, en ese sentido,
cumple exactamente con las mismas condiciones. Utiliza conceptos teóricos de la decisión, ya que las nombramos, la función de utilidad, cursos de acción, etcétera, etcétera. Esperanza temática y conceptos de ese tipo. Lo mismo en teoría de los juegos y en las teorías de actividad operativas y más en la expansiva, ¿verdad? Porque directamente están a espaldas de teorías científicas que, por lo tanto, lo más significativo en ellas son los conceptos teóricos, no los observacionales. Que los utilizamos, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, en la función de contrastación de las teorías, pero no para informarnos de cómo es la realidad. Por supuesto, es capaz de absorber datos empíricos, información empírica, a través del suministro de predicciones. Las teorías tecnológicas suministran predicciones. Si no lo hicieran, piensen, no sabríamos que esperar un aparato, ¿verdad? Lo que esperamos de un automóvil es que al dar una curva a velocidad normal y en un giro de radio normal de una calle, de una ruta, no siga derecho, no vuelque, etcétera, y constantemente esperamos que los aparatos se comporten de la manera para la cual fueron diseñados. Empíricamente contrastables. Esto es fundamental porque, como toda teoría, podría no ajustarse a la realidad, y lo que nosotros queremos con las teorías tecnológicas es controlar la realidad, hacer que se comporte de la manera que nosotros queremos, y por lo tanto esas teorías tienen que ser tan contrastables como las teorías científicas. Bien, pero las teorías tecnológicas son distintas de las teorías científicas, sobre todo, fundamentalmente, en este momento, lo que estamos poniendo de relieve es que son teorías dirigidas a la acción y que pueden parcialmente sustentarse en teorías científicas, en teorías lógicas y matemáticas, pero van a ver ustedes no necesariamente de manera completa. Bien, una cosa es la contrastación de teorías y otra la práctica. Algo puede funcionar en la práctica perfectamente, pero eso no significa que la teoría correspondiente sea verdadera. Por muchas razones. Veamos la relación entre verdad de una teoría o falsedad que nos la da la contrastación con la práctica. Una teoría verdadera esperamos que tenga éxito en la práctica. No necesariamente la teoría podría ser verdadera y la práctica correspondiente no ser exitosa, simplemente porque la práctica es mucho más compleja y no toma en cuenta la teoría todas las variables puestas en juego en la práctica. La contraria tampoco es cierto, en el sentido de que no basta que la práctica no sea correcta por entonces implicar que la teoría sea falsa, como dijimos recién. Más todavía, hay teorías falsas que pueden originar prácticas verdaderas. Esta aparente contradicción, ¿dónde viene? Bueno, una teoría falsa podría tener una subclase de enunciados que tengan consecuencias verdaderas y utilizar para la práctica esa subclase de enunciados, con los cuales nos va a conducir a prácticas exitosas. O podría conducirnos a prácticas exitosas. En segundo lugar, una teoría falsa puede tener prácticas exitosas en el sentido de que la práctica normalmente tiene grados de precisión mucho menos acotados, mucho menos precisos que las teorías científicas. Una teoría científica puede ser falsa desde el punto de vista de su precisión, pero para la práctica ese orden de magnitud, por la seguridad con que construimos un artefacto, sin embargo, no afectarla.
Veamos un ejemplo. Construimos un ascensor que calculamos que la resistencia del cable que une al ascensor con el motor que enrolla o desenrolla el cable soporta tantos kilos, 150 kilos. Es falso porque soporta mucho menos, 120, pero una cuestión de seguridad con las personas y las consecuencias legales que podríamos tener, nos lleva a construir ese artefacto con 4 cables. Y por lo tanto, aunque la teoría es falsa, en el sentido de que no soporta el peso que estimamos cada uno de los cables por separado, al utilizar 4, ese error se disimula. Entonces, una práctica, una teoría falsa, por eso podría, por otras razones, ser falsa y sin embargo lleva a una práctica exitosa. La conversa, recuerden, una práctica no exitosa no quiere significar que la teoría necesariamente sea falsa. Por último, vamos a abordar algo muy interesante que es las relaciones entre el conocer y el hacer. Si el hacer lleva acciones, no siempre conocer algo implica poder hacer eso respectivo. Bunge tiene un ejemplo muy divertido y es que nosotros conocemos cómo se forman las estrellas y eso no significa que podamos formar estrellas. El hombre no tiene capacidad ni medios para hacerlo. La conversa, podemos hacer algo y sin embargo no conocerlo. Bunge aduce acá el ejemplo de que la humanidad, por suerte, pudo hacer hijos sin tener una teoría verosímil acerca de cómo era ese proceso biológicamente. Y así pudo reproducirse y llegar hasta estos tiempos. Entonces, no es tan soldado conocer con hacer ni hacer con conocer. ¿Sí? Por eso la relación es bastante más compleja y más lábil, aunque lo que uno quisiera es que si conocemos algo lo pudiéramos hacer y viceversa. Si hacemos algo, eso significa que conocemos lo que estamos haciendo. Bien, vamos a dejar entonces esto y vamos a pasar a otra. Primero permítanme borrar. Ahora sí. En esta conexión de conocimiento, las teorías tecnológicas con la acción, vamos a ver qué es una regla tecnológica. Bunge dice lo siguiente, bueno, ¿qué es una regla? Es un conjunto de pasos o instrucciones en el último de los cuales conseguimos el objetivo que nosotros estábamos buscando. Hay muchos géneros de reglas. Hay reglas lingüísticas, hay reglas sociales, por ejemplo, saludar antes del COVID con la mano, ahora con el codo, el brazo, la reverencia, etc. Y hay reglas tecnológicas. Son reglas muy especiales en el sentido de que suponen conocimiento, como ya dijimos, tiene que ser una acción racional, máximamente racional, y en principio tiene que estar fundada una regla tecnológica en una teoría científica, o varias. Tiene que tener ese fundamento. Pero además, la regla tiene que ser efectiva. Una regla, si no da resultados, no sirve. Puede no dar resultados porque no tomamos en cuenta variables intervinientes que no están consideradas en la teoría, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo que le pedimos es estar fundada y tener una regla. ¿Cómo imagina el vínculo entre una regla tecnológica y el conocimiento científico Bunge? Que nosotros tenemos, en primer lugar, un enunciado nomológico, es decir, un enunciado legal, una ley científica, fuerza igual a masa por aceleración, o aumenta la oferta de bienes en un mercado competitivo, por lo tanto va a bajar el precio, o varios enunciados de ese tipo, y lo tengo que conectar con acciones. La conexión con acciones me da lugar a un enunciado que él denomina nomopragmático. Los términos clave de los enunciados legales los vinculo con acciones de cierto tipo.
Eso me da el enunciado nomopragmático, lo cual origina o basa a su vez una par de reglas tecnológicas. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos en la transparencia claramente, por ejemplo, la ley, lo traemos de Bunge, si la temperatura de un cuerpo rebasa su punto de Curie, entonces pierde su imantación. El enunciado nomopragmático que da lugar, es decir, conectar temperatura, imantación, etcétera, los términos teóricos de la ley con acciones. Entonces, el enunciado nomopragmático relacionado con el anterior sería: al calentar un cuerpo imantado por encima del punto de Curie, pierde su imantación. Un cuerpo imantado es un cuerpo, acá para no hacer el enunciado tan largo, que al acercarle un imán lo atrae. O ese cuerpo atrae, por ejemplo, virutas de metal. ¿Y esto a qué da lugar? El punto de Curie es un punto empírico, dado que los tenemos en el laboratorio. Y da lugar a dos reglas. Para desimantar un cuerpo, caliénteselo por encima de su punto de Curie. Y la conversa. Para evitar la desimantación, no se lo caliente por encima de su punto de Curie. Entonces, estas son las dos reglas que da lugar la regla tecnológica. El enunciado nomopragmático, perdón, eso me estaba refiriendo. Bien, lo que acá hay que señalar es que, en primer lugar, estas reglas son más o menos, eficientes, pero no verdaderas. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos un horno para calentarlo a un imán, por ejemplo, por encima de su punto de Curie, podría ser que introduzcamos otras variables no consideradas en la ley o que compensan el efecto de las condiciones tomadas en la ley y que por lo tanto el efecto no se produzca. Entonces son más o menos eficientes, pero las reglas tecnológicas no tienen que ver con la verdad. Con la verdad estamos en el punto 1, con las leyes científicas. Acá estamos con otro tipo de conceptos que se vinculan con la verdad, pero no son verdad, sino son eficientes, trabajan adecuadamente con un coloquio de ese tipo. Bueno, pasemos acá a esta transparencia, y no es simplemente cambiar de transparencia, sino cambiar de enfoque, por lo menos parcialmente. Ya no está pensando tanto en acciones máximamente racionales, como hemos visto hasta ahora, sino en lo que él denomina diseño. Es decir, Bunge ahora se preocupa por lo siguiente: si el hombre no existiera, ¿existiría la tecnología? Por supuesto que no. Sería un mundo mucho más silencioso, con una evolución muchísimo más pausada, en donde en el centro del sistema ecológico no estaría el hombre, pero en particular donde no habría tecnología. La tecnología surge con el hombre, es un nuevo nivel que el hombre agrega al mundo natural. Además, las montañas, los árboles, las semillas, los animales, está el nivel tecnológico. ¿Y qué es el nivel tecnológico? El nivel tecnológico es un nivel que, por contraposición al natural, vamos a llamar artificial. ¿Y cómo surge? Ese nivel artificial, después viene la palabra artefacto, el nivel artificial está compuesto por artefactos, es cualquier cosa hecha o realizada con la ayuda del conocimiento aprendido y utilizable por otros. Es decir, en primer lugar, lo artificial es resultado de una opción, no es el resultado
de algo intuitivo, sino que podría no haber aparecido en el mundo. Apareció con ayuda del conocimiento aprendido, es decir, que es típico de comportamientos de seres racionales o sus próximos, como podría ser un robot, que le hemos insertado inteligencia artificial. E inevitablemente, como es producido por el hombre, aparece en una trama de vínculos con otros hombres, y por lo tanto tiene significado social, y eso, por eso, es caracterizado y utilizable por otros. Ese nivel artificial es un nivel que todavía no es la tecnología, porque observen que el conocimiento aprendido, ese conocimiento aprendido puede ser muy vago. En primer lugar, podría ser el arte, es artificial el arte. ¿En qué consiste el conocimiento aprendido? Que normalmente un pintor de una escuela aprende a ver los colores complementarios, los esquemas básicos de un estilo de dibujo, a hacer representaciones, abstracciones, etcétera, etcétera. La música, uno aprende a leer pentagramas, a notar música, a ejecutarla. Hay siempre algún tipo de conocimiento aprendido en cualquier tipo de tercial. Lo artificial es absolutamente amplio, son las producciones del hombre. Dentro de lo artificial, ahora que vamos a tener que especificar justamente la tecnología. Y ahora sí, entonces, ¿qué es la tecnología? Es el diseño de artefactos, su planificación, operación, mantenimiento y seguimiento basados en el conocimiento científico. Es decir, de aquel nivel artificial, la subclase de artefactos producidos con o basados su producción en el conocimiento científico, a eso denominamos tecnología. Vuelvo a insistir, no toda la tecnología es artificial, todo lo artificial está dentro como una subclase o es idéntico con la tecnología. El arte, la cultura en general, no son tecnología. Acá aparece en la definición de tecnología un concepto clave que es el de diseño. Ese es el concepto básico en el sentido que diseño refleja una doble clara. La tecnología es bifronte en el sentido de que por una parte utiliza insumos de la naturaleza que lo produjo el hombre y los dispone, los combina para que cumplan determinado propósito o función. Entonces, ese doble comportamiento de la tecnología se expresa con la palabra diseño. Otros autores, como Herbert Simon, muy conocidos en económica, utilizan la palabra síntesis. ¿Síntesis de qué? De elementos naturales, por una parte, y de propósitos típicamente humanos, por otra. Es decir, que la tecnología no está de espaldas a la naturaleza, la utiliza con propósitos racionales típicos de los seres humanos, porque son seres racionales. ¿Cómo podríamos caracterizar el diseño? Por sus elementos. En primer lugar, la función. Todo artefacto tecnológico tiene una función. Esa función claramente es describimos la dominante, si queremos decir, ¿cuál es la función de un automóvil? Trasladar personas, hombres, seres humanos, de un lugar a otro por carreteras. Pero una función subordinada podría ser, pero hacerlo con ciertos parámetros de seguridad y de contaminación, de baja contaminación, con diseñar el auto para que no contamine más allá de cierto estándar. Entonces esas funciones pueden ser muy complejas cuando las describimos, pero generalmente nos limitamos simplemente a las principales. Nosotros podemos especificar un diseño. Un diseño puede tener muchísimos elementos
¿verdad? Y los grados de especificación pueden ser muy diversos, pero generalmente lo que pedimos a la función que cumplan es que no violen leyes de la naturaleza, porque si no, no va a poder operar en cierto rango, por lo menos o nunca va a poder operar. En segundo lugar, que sea realizable con la maquinaria y con los dispositivos actuales que tenemos para producirlo, que tenga un costo determinado de tiempo para emplear para su elaboración y de costo para poder realizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además la especificación podría decir qué materiales utilizar, cómo va a estar, cómo tiene que comportarse y cuánto tiempo tiene que durar, como mínimo. Generalmente eso queda muy claro cuando se hace en ingeniería de detalle, que la especificamos al máximo a un artefacto, o cuando en un contrato entre partes, quien va a producir el artefacto y quién va a ser el propietario y financia ese artefacto, se definen las características, los tiempos, el costo, etcétera, etcétera. Una vez especificada esa especificación, vuelvo a decir que puede ser muy compleja porque puede ser puramente conceptual, que algo puede funcionar porque está basado en conocimiento científico, compatible con él, o puede ser un pasar de lo conceptual a una implementación de cómo va a ser el esquema básico para que funcione, o puede ser a detalle, ya la especificación completa antes de su implementación, o puede ser la especificación para implementar un artefacto construido para que opere, para pasar a la etapa operativa. La planificación. Todo diseño es la representación, ¿verdad?, anticipada de algo. Eso queda muy claro cuando, sin tener artefacto, hacemos un croquis, un modelo representacional, icónico de ese artefacto. Vuelvo a insistir, el diseño es la representación anticipada de algo, que puede ser puramente conceptual o icónica. Pero como es anticipada, tengo que tener usualmente, por la complejidad, una planificación para llegar a ese artefacto. Es decir, a diferencia de la predicción, la planificación es conocer el estado final de antemano, conocer las condiciones iniciales y los recursos que tengo, y entonces, ¿qué etapas primero tengo que realizar para llegar exitosamente a esa etapa final? La planificación consiste justamente en eso y en cierto sentido es lo inverso, ¿verdad? La otra cara de la moneda de la predicción. La predicción queremos saber el estado final, acá ya lo sabemos de antemano. Queremos ver qué camino recorremos para llegar a ese estado final. Y finalmente, una vez que tenemos planificado y el artefacto está construido, el asunto es operarlo. Para operarlo hay que implementarlo, usualmente eso necesita los últimos ajustes, calibraciones, mantenimiento, pero no solamente las cosas físicas, también, por ejemplo, un médico que utiliza terapias para curar el COVID necesita reparar su salud, necesita descansos, no puede trabajar infinitamente y sin ciertos cortes para producir los efectos de ese artefacto. Innecesariamente en su operación puede sugerirse mejoras a ese diseño. Toda tecnología supone una metódica tecnológica, entonces un método totalmente diferente, que consiste en el método científico, ya que tiene componentes científicos, en otras técnicas que son puramente tecnológicas. Ahora vamos a ver más claramente eso, por ejemplo, el inventariar en contabilidad, o la selección de personal en gestión, hemogramas en medicina, etcétera, etcétera. Y el método tecnológico propiamente dicho. Ese método tecnológico propiamente dicho va a consistir muy próximo al método científico, el cronograma que ustedes seguramente recuerdan, que, perdón, no cronograma, sino
gráfico que hicimos del método científico, problema, hipótesis, de hipótesis sacamos consecuencias observables, eso servía para obtener evidencia a favor o en contra de la hipótesis, sea en el momento de la estimación, y eso nos lleva a un nuevo problema. Esto es un análogo a eso y es reconocimiento y formulación de un problema práctico. El diseño que es semejante a formular una hipótesis. La construcción es de ingeniería, ¿verdad?, a escala de un modelo y prototipo, o realización del diseño, el expresar su especificación, que fuera puramente conceptual, de un tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico, y la prueba, que es el momento fundamental, si el diseño funciona o no funciona, o en qué grado, que puede ser muy severo, como las contrastaciones y las pruebas que hacemos del comportamiento de los automóviles, de un avión, de una vacuna, por ejemplo, para el COVID, y en una evaluación de las pruebas. Esas pruebas pueden no tener siempre resultados que nosotros queremos, y bueno, tendremos que reajustar, ¿verdad? Vamos a un problema, en la revisión del diseño, y estamos de nuevo ante un nuevo problema. Bien. Y por último, quisiera señalar esto que me parece importantísimo. La tecnología está basada en la ciencia, pero nada más que en la ciencia, bueno, se confundiría con la ciencia. Es algo más, se basa en la ciencia. Pero ¿y cuáles son los otros componentes? Bueno, son muy complejos y son muchos. Por supuesto, el conocimiento teórico. Eso es, sin lugar a dudas, perdón, un error. Ahora sí, de nuevo estamos acá. Lo que quería era utilizar un recurso de la pantalla. Bueno, el conocimiento teórico, que es el núcleo científico por lo cual algo es tecnología. Las técnicas científicas, por supuesto, también. Pero, por ejemplo, el conocimiento experto. No necesariamente todo se reduce a ciencia. Muy claro, por ejemplo, cuando en administración, en contabilidad, en economía, cuando planificamos, consultamos a expertos que tienen mucha experiencia en cierto ámbito, qué es lo que puede suceder con cierta variable, con cierto fenómeno, y entonces eso lo incorporamos para el diseño de nuestro artefacto. El conocimiento común, el diseño de un auto, de qué color lo pintamos, es cuestiones de gusto y de conocer, ¿verdad?, no necesariamente de manera científica, los gustos de la gente, y eso suma, ¿verdad?, o el confort, o cómo diseñamos el asiento, puede ser en parte científico, ¿no?, que es como un estudio ergonómico, de cómo podemos, el asiento nos hace descansar, nos cansa menos, con otras cuestiones de conocimiento común, cuál es el tapizado que elegimos o el textil. Componentes legales y normativos, es decir, nosotros cuando diseñamos un artefacto tenemos responsabilidades legales. El mal uso, el mal diseño nos puede tener consecuencias económicas y penales de su mal diseño. Tenemos restricciones legales y normativas de diferente tipo, cómo tenemos que diseñarlo para cumplir con los códigos de tránsito, por ejemplo. Hay componentes filosóficos muy claros, porque, y esto quiero en un solo conjunto, ¿no?, filosóficos, éticos y políticos, en el sentido que la tecnología está construida por el hombre, y en la medida en que está el hombre entero. No puedo hacer algo sin, o
ya es una filosofía de ese que no tiene compromisos filosóficos, inevitablemente lo tiene éticos o políticos. Por ejemplo, un componente filosófico político es hacer como en Argentina, como una línea de desarrollo nuclear no basado en el plutonio, sino en uranio natural enriquecido, para decir, miren, a mí no me interesa la carrera militar, no estoy usando la tecnología nuclear para fines distintos a los pacíficos. El plutonio que produzco en uranio natural es mínimo, hay que quemarlo, y no me alcanza para ser eficiente en la producción de armas. Y entonces eso es una decisión ética, filosófica y política, ¿verdad? El cual, para el empleo de esa tecnología. Ético fundamentalmente y filosófico es el hecho de ver como una práctica posible, más allá de lo legal, aceptable, el aborto. Y el aborto, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Es algo muy elemental en ciertas condiciones y no riesgoso. Pero puede ser que más allá de eso alguien se oponga por razones éticas filosóficas, es decir, no, el aborto, estoy matando una vida, porque para mí filosóficamente ya al engendrar, comenzar a multiplicarse las células, eso es vida, y eso es matar la vida, y yo éticamente eso no me lo puedo permitir. Y por otras razones distintas, ético-filosóficas, alguien decir, no, el aborto es posible, yo lo defiendo, es aceptable, y no está más allá de lo científico la discusión. Bueno, y por supuesto interacciones con subsistemas distintos al económico, y sobre todo este último, casi típico de la tecnología, y es que no basta tener un artefacto para la sociedad en que vivimos, viable en el mercado, y entonces tiene que tener restricciones de presupuesto. Y nadie puede decir, voy a desarrollar un avión genial, magnífico, pero necesito dólares sin ninguna traba. Los montos que no importa, yo voy a ir pidiendo y usted me los tiene que dar. ¿Y en qué tiempo? Y no sé, puede llevar años y años, quizá me sobreviva a mí el grupo de investigación y yo no alcance en mi vida útil a diseñarlo completamente. Van a decir, mire, muy lindo, siga solo, esto no es viable, ¿verdad? Entonces las restricciones de tiempo y de presupuesto son esenciales en los desarrollos tecnológicos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Recuerden ustedes que tenemos, además de este video de apoyo, está la literatura correspondiente, y por favor les pido que la lean, está más completo, estas apenas son algunas cuestiones que me interesaba resaltar, pero no es ni sistemático ni completa y no evita la lectura de apoyo para la teoría de la tecnología, que me parece básica y fundamental, que le tienen que prestar mucha atención, porque uno de los grandes problemas que evita es la del programa simoniano, es decir, la administración, la contabilidad tiene que tener leyes, y es ciencia básica únicamente, ¿no? Tiene que tener un conjunto de leyes. Ahora, no se encontraron, llevó a muchos a una decepción, a una frustración. Y este programa, lo interesante que tiene es, olvídese, no necesariamente tiene que tener leyes propias. Me baso en disciplinas de contorno, en la economía, en la psicología, en la sociología, etcétera, etcétera, en la ergonomía, pero la administración, la medicina, las ingenierías, toman insumos del conocimiento de la ciencia básica. Pero el científico, estas disciplinas, las ingenierías y las tecnologías, porque usan el método, porque apoyan en la ciencia, que sus productos no son leyes científicas, sino artefactos. Artefactos, diseños que cumplen ciertas funcionalidades, que se contrastan, se comprueban, y en lo básico de
la ciencia, y por eso se denomina como científico, y evita encontrar leyes porque ya no las haya. Y siempre queremos en estas disciplinas a nivel tecnológico, lo cual no es poco, es la base de nuestra civilización actual. Muchas gracias.